En este video vamos a hacer un repaso de los elementos del cuento y también vamos a hacer un repaso sobre el identificar sus principales características. Y bueno, para ello primero vamos a ver qué es el cuento. El cuento es una narración oral o escrita en la que se narra una historia de ficción o hechos imaginarios. Y para ello primero vamos a identificar los elementos del cuento. Nosotros en los cuentos que realizamos anteriormente identificamos qué pasó al principio, qué pasó después y qué pasó al final. Al principio lo vamos a identificar también como el inicio. Y el inicio es lo que está al principio de todo cuento. En él se sitúa el lugar donde sucede la acción y se presenta a los personajes protagonistas de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. El nudo también vendría siendo lo que es el después, o bien el desarrollo. Y en el desarrollo del cuento o historia se relatan los sucesos o acontecimientos que le ocurren a los personajes. Generalmente se presenta un conflicto que debe ser solucionado. Y por último, lo que es el desenlace o bien el final, es la parte donde se suele dar el clímax, la solución a la historia y finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto. Puede terminar en un final feliz o no. Es donde se resuelve el conflicto del cuento y la historia se acaba. Por lo general, el bien se impone sobre el mal, que es una característica que generalmente vemos en los cuentos. Y bueno, una parte importante de esta lección era el poder identificar las características de los personajes y quiénes son los personajes. Bueno, primero, ¿quiénes son los personajes? Los personajes son los animales, personas o criaturas en un cuento. Y vamos a clasificar a estos personajes. Los personajes se pueden clasificar ya sean principales o secundarios. En este caso, bueno, existen diversas formas de clasificar los personajes atendiendo a una u otra consideración. Por ejemplo, según su participación en la historia. De acuerdo a su importancia en el desarrollo de la trama, pueden ser personajes primarios o principales, que son los más importantes del relato, en torno a los cuales gira la historia y a los que más acompañamos a lo largo de ella. Las características específicas y cómo actúan en particular. Y los personajes secundarios son los personajes de reparto, es decir, los que intervienen en la historia, pero no son muy relevantes o determinantes en ella, y los vemos solo cuando resulta necesario. Es muy importante poder identificar el adjetivo calificativo en los personajes. Generalmente al inicio es cuando conocemos las características de los personajes que nos dice cómo es. Y bueno, para ello primero tenemos que identificar qué es el adjetivo calificativo. Y los adjetivos calificativos son palabras que acompañan o refieren a un sustantivo. Recuerden que en este caso los sustantivos pues van a ser los personajes de la historia o bien las cosas, los objetos de los cuales mencionen, y su calificativo va a ser la característica que nos den. En este caso tenemos 3 ejemplos. Un campeonato y dice deportivo. Deportivo es el calificativo. Dulce mirada, dulce es el adjetivo calificativo, y un abrigo viejo, viejo es el adjetivo calificativo. Existen muchísimos adjetivos calificativos que nos ayudan a acompañar en este caso a los sustantivos, como malo, bueno, pequeño, grande, agradable y muchísimos más. Ahora, ¿cómo vamos a describir un personaje en la historia? Es el que nos indica cómo es. Este puede ser, bueno, su aspecto físico, carácter, gustos y aficiones. En aspecto físico es aspecto en general, partes del cuerpo, forma de vestir, y en carácter cómo es él, así como sus gustos y aficiones. Y eso sería todo, el repaso de las actividades que vamos a realizar, para las actividades que vamos a realizar del día de hoy.